regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta tarde de jueves 25 de marzo del año 2021. Estamos ya listos para entregarles la segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García, agradezco enormemente su gentileza, su sintonía esta tarde, en que vamos a platicar aquí en este espacio con el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, en cosa de un minuto. Yo quiero dar la bienvenida a quienes nos están sintonizando en este momento a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Ya vemos aquí al doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe listo para entrar al aire. Estamos transmitiendo a través de las diferentes redes sociales de esta agencia y también le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde AFN Político le ofrece su producción nocturna en esta opción de televisión por cables, canal 73 de CNR estatal. Y antes de entrar en materia con el doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe, le comento que hay en estos momentos una manifestación de médicos que están reclamando ser vacunados, se sienten dejados de la mano de las autoridades en esto de la vacunación. Pero vamos a proceder, vamos a darle la bienvenida al delegado federal único, con quien pues aprovechamos, ¿no?, para hablar del tema de vacunas, toda vez que es de igual manera un tema federal finalmente. Aquí lo tenemos ya, aquí lo tiene usted, es Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Delegado, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Alejandro? ¿Nos escuchas? Tiene apagado el micrófono. A ver. Como siempre, tus órdenes. Aquí está. ¿Se escucha? Ahí está. Sí, cómo no, Jesús Alejandro. Gusto de saludarte. Bienvenido. Muy oportuno la ocasión, considerando que justo hace algunos minutos, hace un minuto comentaba pues que hay médicos y enfermeras reclamando en la zona Río el no haber sido vacunados todavía. Entendemos que es un esfuerzo importante el tratar de llevar la vacuna a los sectores más, los sectores prioritarios, en este caso el sector médico en primer término, los de primera línea, y los adultos mayores, ¿no?, que son los dos sectores de la población más importantes para efectos de la campaña de vacunación, ¿no? Pero adelante, delegado. Sí, pues mira, los médicos y el personal de enfermería, etcétera, etcétera, están siendo vacunados en cada paquete de vacunas que nos llegan. Se están sacando de esos paquetes un número determinado para ir vacunando al sector médico. Es el único sector
de la sociedad que está siendo vacunado independientemente de la edad que tengan. Hay otros sectores que hacen que las cosas funcionen en este tiempo de la pandemia, arriesgando también sus vidas. Piensa nada más en las personas que manejan el transporte público o en las personas que están en los bancos recibiendo billetes todos los días o en las personas que están sirviendo alimentos o en los policías que están poniendo orden, forcejeando en muchas ocasiones con personas que pueden estar enfermas. Sin embargo, solamente a los médicos y el personal de enfermería es a los que se está haciendo la excepción. Recordemos que ya tenemos mucho aprendizaje respecto a los estragos que hace la pandemia y qué tipo de población es la que más está en riesgo. Y es justamente los adultos mayores de 60 años, en donde se concentra la estadística de personas que han fallecido por COVID o que han tenido una enfermedad muy complicada. Entonces, la prioridad número uno para nosotros, para el gobierno de México, es vacunar a los adultos mayores de 60 años. Vamos con esto a terminar con la mortalidad. Hay dos razones para la vacunación. Que no te enfermes es importante, pero la más importante es que no te mueras. Y para evitar eso hay que terminar la vacunación con los adultos mayores, que son los que se nos están muriendo en una proporción de 10-1 sobre el resto de la población, así sea médico o sea personal de chofer de camión, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se han concentrado los esfuerzos en los adultos mayores. Pero siempre hemos apartado vacunas para estar vacunando al personal médico. Ya ahorita te puedo decir que se han dado 30,000 vacunas a médicos, de las cuales 12,000 ya son de segunda dosis. O sea, tenemos ya 12,000 que han sido vacunados ya en su segunda dosis, están vacunados al 100%. No hay todavía un adulto mayor aquí vacunado al 100%, o sea, con segunda dosis. Se les está atendiendo a los médicos, pero poco a poco. Ahora, de los lotes que van a venir el fin de semana, vamos a apartar también para seguir vacunando médicos y enfermeras. Entonces, pueden tener la seguridad de que no se ha dejado de vacunar médicos. No se ha dejado de vacunar médicos, eso no ha ocurrido. Claro que ellos quieren que se les vacune a todos, pues siempre tendríamos que, de un solo momento tendríamos que dejar de vacunar a adultos mayores, y no están por encima de esa prioridad, porque son los que se están muriendo, ¿verdad? Sí, puedo entender que se ha generado una confusión en el sentido de que tal vez toda la comunidad médica iba a ser cubierta en una primera etapa, lo que no ha ocurrido, y entonces yo entiendo que eso provoca desespero en algunas gentes. Sí, pero pues es lo que deben ¿cómo te diré? De tener en cuenta ellos, que ahorita la prioridad es vacunar a los adultos mayores, y ellos es la segunda prioridad y lo estamos haciendo paulatinamente. Ah, perfecto, excelente. A estas alturas ya el gobierno del estado y federación han aprendido lo suficiente, me parece, sobre las complicaciones de la pandemia, sobre los esfuerzos logísticos que requiere la atención de la problemática, los esfuerzos que requiere el propio proceso de vacunación, pero lo que van a llevar a cabo en Tijuana reclama un esfuerzo logístico todavía mayor que los que hemos visto en el resto del estado. ¿Ya está todo listo para eso? Sí, mira, en Baja California ha sido un éxito la vacunación. Hay estados, por ejemplo, como Zacatecas, que reportaba 70,000 vacunas en stock sin haberse vacunado, otros estados que están por el estilo. Aquí no, aquí consideramos un crimen quedarnos con la vacuna, y se ha hecho en operativos masivos y también en operativos de puntos periféricos. Recuerda que empezamos desde la frontera con Baja California Sur hacia arriba vacunando poblaciones, y luego extendiéndose hacia el Golfo de California para también vacunar desde San Felipe y llegar a Mexicali. Mexicali Valle, donde vacunamos 15,000 en distintos puntos, ¿no? Y después la gran ciudad de Mexicali, que
que se vacunó con el CAR, no el CAR, el FEX, y con puntos periféricos que hicimos llegar la vacuna a la gente más vulnerable económicamente. Todavía nos quedan como 6,000 vacunas en Mexicali que se están aplicando a más o menos 3,000 adultos mayores postrados que están en sus casas. Y todavía en puntos periféricos vamos a vacunar a otros 2,800 por ahí. Es decir, a personas que están ubicados en la periferia de la ciudad y que no tenían para ir al FEX a vacunarse, etcétera, etcétera. Pero también a 3,000 personas postradas que localizamos con las llamadas telefónicas que hicimos, que dicen, ¿para qué sirve? Pues sirve para eso, ¿verdad? Ya estamos yendo, ya llevamos como 600 adultos mayores postrados. También en Ensenada estamos en esa última parte, ya lo último, ¿no? Terminando de vacunar. Para concentrarnos la semana que entra todos en Tijuana. Será sábado o domingo, cuando empecemos, dependiendo de la hora en la que llegue la vacuna y si llegue el viernes, ¿verdad? Que no estamos todavía seguros. Pero será en 4 puntos masivos. Yo no quiero adelantar puntos, porque luego va la gente y se pone ahí, pero van a ser 4 puntos masivos y 10 puntos periféricos, en donde se va a vacunar a Tijuana. Y queremos acabar con la vacuna lo más pronto posible para que nos envíen más. Claro. Tengo una duda, un dato que... 987 adultos postrados en Mexicali. ¿Cuántos? 3,987. 3,987. Y el resto son adultos mayores que no están postrados y que seguimos vacunando en puntos periféricos. Ah, muy bien. Un dato me gustaría tener clarificado. Habíamos escuchado del secretario de Salud hace algunos días, el secretario de Salud del Estado, que Tijuana requeriría una inmunización de 160,000 adultos mayores. Pero estaba viendo en esta declaración conjunta que hicieron tú y el delegado, para efectos de la vacunación, el delegado federal, se hablaba de una población de 120,000. ¿Por qué la diferencia de 40,000? Mira, al final se va a vacunar todo aquel adulto mayor que requiera ser vacunado, sean 120,000 o sean 160,000. Como lo estás viendo en Mexicali, como lo estás viendo en Ensenada, que ahorita ya estamos buscando hasta por debajo de las piedras que no se nos quede ningún adulto mayor. Estamos con esos puntos itinerantes en distintas colonias, barriendo para que no se nos quede ningún adulto mayor que quiera vacunarse. No tenemos certeza sobre las cifras, porque las cifras que nos arrojó el INEGI se han ido derrotando el proceso de vacunación tras proceso de vacunación. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores o que ya han fenecido o que por las características de nuestro estado están en esos momentos en otras regiones del país, en sus regiones del país, se fueron allá con los suyos en la pandemia o han sido vacunados en Estados Unidos. Yo nada más te doy un dato. En el cruce de Tijuana hacia San Diego, ahorita que está cerrada la frontera y que solamente cruzan los emigrados que tienen trabajo allá, cruzan 160,000 diario. Emigradas. O americanos que vinieron para acá y de paso y se regresan, pero cruzan 160,000. Entonces eso te da una idea de cuántos adultos mayores que viven en Tijuana han sido vacunados ya en Estados Unidos, en San Diego, ¿verdad? Entonces, todos conocemos, tenemos a nuestro alrededor amigos, parientes de esas características, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que en la mesa está una población de emigrados muy, muy grande, hasta la presa, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que las cifras no estén tan claras. También el hecho de que la constante a nivel nacional es que el 20% de los adultos mayores no se quieren vacunar y no les vamos a poner una pistola para que lo hagan, les vamos a insistir, los vamos a tratar de convencer, lo estamos haciendo, pero no los vamos a obligar. Entonces, no es algo que nos debe preocupar mucho porque recuerda que con el 70% de vacunación de una comunidad se genera la vacunación de rebaño
y la pandemia se frena. Es lo que ocupamos, vacunar, ¿no? Entonces, Sí. vamos a vacunar al número de adultos mayores que sean necesarios. Efectivamente, la cifra que da el doctor Rico es la cifra que está ahí como un dato oficial, pero la realidad es que han sido menos vacunados los que se... Por ejemplo, en Mexicali eran 120,000 lo que daba el número y se van a vacunar apenas 100,000. Al final van a terminar como en 100,000. Y ahorita ya no encontramos casi a quién vacunar, ¿no? Así está la cosa, así está el asunto. En primera dosis. Ok, en primera. La siguiente semana ya empieza a llegar la segunda dosis, que será de Pfizer. Y que es la vacuna que mayormente se ha vacunado. Fíjate, de Pfizer hemos vacunado a 123,825 personas, incluyendo médicos. De AstraZeneca a 23,810 y de Sinovac 47,240. Sinovac se vacunó todo Ensenada, Ciudad y Rosarito también. Pero el Valle de San Quintín se hizo con Seneca. Y el Pfizer se utilizó en Mexicali, cerca de 100,000 dosis, y el resto en Tecate se hizo una vacunación también importante de Pfizer. Y las 40,905 vacunas que esperamos lleguen este fin de semana a Tijuana, la mitad va a ser 19,305 van a ser de Sinovac y 21,600 de Pfizer. Entonces se van a vacunar con esos dos vacunas. Déjame ver si estoy entendiendo bien. Un objetivo importante de este proceso de vacunación es lograr esta protección de rebaño, la inmunidad de rebaño, sí. Básicamente. Vacunar al 100% que se quiera vacunar, pero un dato importante que tenemos que tenerlo ahí atento para no generar especulaciones de que es que si no se vacuna el 20% que no se quiere vacunar, eso va a generar, no va a generar ningún problema, porque se va a generar una inmunización de rebaño que va a proteger también a esos 20, pero hay que irse a vacunar, que nadie se quede con la vacuna, no tengan miedo, no tengan duda. No ha pasado nada aquí, nadie se nos ha puesto realmente mal. Una doctora por ahí, pero pues tenía algunas características especiales, ¿verdad? Me supongo. No hay datos confirmados de una víctima fatal en Baja California hasta ahorita. Nada. Todo excelente. Oye, delegado, aprovechando tu presencia, es emocionante ver a los nietos o a los hijos acompañar a sus padres o a sus abuelos a vacunarse. Y así como cuando a mí me vacunaron en la escuela, porque estamos vacunando mucho en escuelas, se quedaban los papás todos angustiados viendo cómo vacunaban a sus hijos de lejos. Así esa misma escena la vemos, pero ahora al revés, yendo a llevar a sus abuelos y sus padres y inquietos a un lado, esperando a ver si no le pasa nada al familiar, ¿no? Entonces es realmente muy emocionante, ver así. Bueno, creo que se quedó congelado Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Acá en Mexicali, donde fue el FEX, la fila de gente Pues sí, me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar, por supuesto. Oye, aprovechando, delegado, hay un tema que está causando inquietud, que es el del el agrupamiento de migrantes en el Chaparral, en el caso de Tijuana. Después de escuchar, por ejemplo, declaraciones como las que hizo ayer la alcaldesa de Tijuana, ella muestra inquietud porque pareciera haber falta de coordinación entre autoridades federales, autoridades estatales con el gobierno municipal, y entonces decía ella que van a acercar ese campamento para que no lleguen más migrantes. Y por otro lado, sabemos por la cobertura que se hace cotidianamente de ese campamento, que hay ahí eventualmente un potencial de problema, de conflicto,
porque pues hay de todo, desde los ansiosos a los que les surge ser atendidos por Estados Unidos y no entienden que no les va a servir de mucho estar parados, estacionados ahí en el Chaparral, hasta aquellos que han sido identificados como activistas y promotores e incluso promotores de la agresión y la violencia, porque ha habido varios casos de personas identificadas por asustar los ánimos entre los migrantes. Y entonces esto genera la impresión de que el gobierno así en grande, ¿no? En general, dejó crecer eso, dejó crecer el campamento, en lugar de concentrar a esa gente en otro sitio. Entendemos que el gobierno del estado y la federación tienen un sitio que han estado dedicando a la atención de los migrantes, y la pregunta es, ¿los van a seguir dejando ahí? ¿Se pueden reubicar? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo manejar esto? Mira, yo creo que es importante que la gente, tu auditorio, conozca algunas particularidades de lo que está pasando ahí. No es como la caravana que llegó a pie desde Centroamérica y llegaron y no tenían aquí ni condición migratoria, ni lugar donde quedarse, ni trabajo asegurado, ni nada por el estilo, que querían cruzar Estados Unidos. No tiene nada que ver con ese fenómeno que llevó a que se generaran campamentos improvisados, ¿recuerdas? Y que después tuviera que ser un largo proceso de darles condición migratoria o de regresarlos a los que tenían que regresar, ubicarlos en un punto y luego en otro, etcétera, etcétera, que generó un enfrentamiento lastimoso entre tijuaneses, que tienen diferente opinión. Lo que estamos viviendo ahora son personas que tienen ya condición migratoria en México. Casi el 100% de las personas que están ahí tienen permiso de trabajo en México. Casi el 100% de las personas adultas que están ahí estaban trabajando en Tijuana, o están trabajando en Tijuana, porque por las mañanas es un número y por las noches es otro número. Casi el 100% de las personas que estaban ahí estaban ubicados ya en algún lugar que rentaban. Algunos en un albergue. Los primeros que llegaron estaban en un albergue que irresponsablemente el dueño del albergue, que está enojado porque el gobierno de México ya no les paga, no le paga dinero por tener gente ahí, y él les cobre y le pagaba el gobierno y les cobraba a la gente. Llevó a la gente y la apostó ahí. Fueron los primeros que llegaron, eran de un albergue privado, pero el resto, la gran mayoría, están ubicados en casas, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno de México? Primero, les dijimos a todos ellos, quienes no tengan, de los que están aquí, quienes no tengan condición migratoria para trabajar, se las damos. Número 1. Número 2, quienes no tengan un techo donde quedarse y están aquí porque no tienen ese techo, se los damos en el CIM, en el Centro Integrador del Migrante, y ofrecimos espacios. Nadie lo aceptó. ¿Por qué? Porque eso es un campamento, sí, pero es un campamento que es una manifestación. Así como nosotros en el pasado nos manifestamos por un fraude electoral en un campamento, ellos están acampados ahí para presionar, protestando con ello a las autoridades norteamericanas. Pero están siendo utilizados como carne de cañón por algunos liderazgos extranjeros que están dedicados a hacer camorra y que están metidos en agenda política interna de Estados Unidos. Es decir, son activistas de movimientos políticos dentro de Estados Unidos, conectados afuera, que utilizan esto como a los migrantes como ariete de presión en la construcción de una agenda interna de allá. Esa es la verdad. Si quieren, decimos otra cosa, pero la verdad es esa. Y también hay algunos mexicanos que están ahí, pues que les encanta, como el dueño de ese centro de inmigrante que te comento, que están también pues sacando raja política. Ahora, mucha gente les ha llevado ya hasta patinetas, de los niños les regalaron, les llevan desayuno, les llevan comida. Eso provoca que se sigan apostando ahí. Tenemos que ser muy responsables. La gente, los líderes que los están impulsando a quedarse, tienen que ser muy responsables, porque estamos en una pandemia. Y si revisan el Código Penal, se constituye en delito
todas aquellas acciones que de manera deliberada se lleven a cabo y que pongan en riesgo a la población en un estado de pandemia. Entonces, ellos tienen que estar conscientes de que tener a la gente ahí es poner en riesgo no solamente a esa gente, sino al resto de la población. Y es una irresponsabilidad lo que están haciendo. Ahora, estamos en coordinación con el ayuntamiento, pero las posibilidades de acción son limitadas, porque este gobierno no va a reprimir a nadie, no va a echar de ninguna plaza a nadie por estar protestando, y lo que están haciendo es protestar, lo que están haciendo es manifestarse, es una manifestación. Entonces no vamos nosotros a correrlos a palos. Estamos creando las condiciones para que puedan ellos retirarse de ahí, entender que faltan muchos meses, si no es que año, para que Estados Unidos emita las reglas mediante las cuales se van a aceptar a las personas para que soliciten asilo y que vivan en Estados Unidos. Ese fue el tema cuando Biden anunció que ahora, a diferencia de con el gobierno de Donald Trump, las personas solicitantes de asilo, como dice el derecho internacional, iban a pasar su estancia de juicio en el propio país al que están solicitando asilo, porque supone que están huyendo de otras regiones porque tienen miedo por su vida. Y cuando dijo eso fue que toda esta gente fue y se agolpó ahí, pero ellos no tienen ningún trámite en curso respecto al asilo. Son nuevos solicitantes, pero no hay ni una plataforma digital, no hay reglas de operación de este dicho del presidente Biden. Lo que han estado haciendo, eso sí, es a las 3,000 personas que están en Baja California y que son parte de los que nosotros acogimos acá en el CIM y luego se fueron a conseguir trabajo en algún lugar, que estuvieron deportando de Estados Unidos para que cumplieran su condición migratoria, su juicio de este lado y acudieran solamente a Estados Unidos para cubrir sus citas. Esos los han estado incorporando los norteamericanos, más o menos a una razón de 30 a 40 diarios de esos 3,000. Ya los meten en Estados, pero son los que ya tenían un trámite de asilo político, de asilo. Esos que están ahí no tienen ningún trámite. Vieron la oportunidad de decir, pues voy a cruzar, no arriesgando mi vida, brincándome la barda. Me voy a cruzar, apegándome al derecho internacional solicitando asilo, pero Estados Unidos no ha aperturado ningún tema de ese tipo, ¿verdad? Entonces, sí creo yo que hay que hacer todos lo posible porque ese campamento se desmonte, porque quienes están poniendo en riesgo son los niños y ellos mismos con la pandemia que tenemos. Se debe desmontar, todos ellos tienen permiso de trabajo y el que no tenga se lo damos. Todos ellos habían conseguido un techo donde vivir y el que no tenga se lo damos con tu familia. Entonces, sí estamos haciendo lo que nos conduce. Lo que no podemos hacer es reprimirlos, sacarlos a palos, ¿verdad? Yo entiendo que el gobierno tendría que agotar primero todas las posibilidades a través del diálogo. Y ya en el último extremo, y solo entonces, dependiendo del comportamiento de ellos, pues aplicar la ley. ¿En qué etapa nos encontramos? En el convencimiento. Y mira, se han explorado cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que los padres que tienen a sus hijos ahí, teniendo todas estas condiciones que ya te estoy comentando, que tienen condiciones jurídicas de estadía, que generan condiciones económicas, están poniendo en riesgo la vida de sus hijos. Entonces se exploró la idea de que actuara la Procuraduría de Defensa del Menor y llevar a los niños a unos centros donde se les recibe de acogimiento de los niños. Pero Derechos Humanos dijo con toda razón, es peor, porque esos no es que sean malos padres, están tratando de llevar a su familia a otro país y separarlos agravaría las condiciones de vulnerabilidad en la que efectivamente están ellos en su condición de migrantes. No son padres maltratadores, no son padres golpeadores, no son padres irresponsables. Hay un acto de irresponsabilidad en tenerlos ahí, pero no es per se la idea de no poner atención a sus hijos, sino están tratando de buscar un futuro mejor. Pues es complicado, pues, actuar con dureza porque es gente que su único pecado es tratar de generar mejores condiciones de vida para los suyos. ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de ellos son mexicanos y qué porcentaje son? Sí, hay un 5 o 6% es mexicano y el resto es extranjero.
5 o 6 apenas, el mexicano. Es lo que nos dieron los datos del DIF, que fueron los que hicieron un censo ahí. Caray, la otra pregunta obligada es, ¿van a permitir que siga asentándose más gente? Yo creo que lo planteado por la alcaldesa es lo correcto, y que esa valla se debe haber puesto desde antes, ¿verdad? Para que el programa fuera chiquito. Ahora ya hay por las noches como 1,500, o sea, por los días, entonces es un asunto complicado, ¿verdad? Pero qué bueno que ya se ponga esa barda. Dice, es que el terreno es nacional, es federal, sí, pero de ese lugar la custodia siempre, la vigilancia, ha estado a cargo de la policía municipal. Que pues el terreno es propiedad federal, pero la policía municipal, hasta la línea es la que custodia, ¿no? Sí, ciertamente. Es la policía municipal, ¿no? Que yo sepa. Incluso de la franja esta de 20 metros que corre paralela a la línea internacional y que depende de la Comisión de Límites y Aguas, es vigilada para ciertos efectos prácticos por el ayuntamiento. Sí, todo, y toda la línea, tú ves quien está poniendo orden es el ayuntamiento, ¿verdad? Y también en ese espacio. Ok. Entonces, entendiendo y dejando a salvo el derecho de esa gran mayoría, ¿qué piensan hacer con los alborotadores que han sido ya identificados y que promueven el enfrentamiento, incluso entre ellos y en contra de terceros, en contra de la policía, en contra de periodistas, en contra de quien sea? Mira, déjame decirte lo que se ha hecho. El gobierno del estado, por la vía del DIF, ya ha estado habilitando espacios para tratar de llevarse a la gente hacia allá. No solamente a esa gente, los que no tuvieron casa, que te digo, la gran mayoría lo es. Hay un problema que se nos está generando, que es el aumento exponencial de deportados por el esquema 42 de Estados Unidos, que es por la pandemia. Antes, para deportar a alguien, pues lo detenían y luego tenía chance de contratar un abogado para defenderse 2 o 3 días y luego va para atrás. Ahora no, ahora lo agarran y aplican un criterio 42, que es por la pandemia, va para afuera. Nos están expulsando por Tijuana gente incluso que viene desde Texas, y llegan en muy mal estado. Llegan muy amolados, algunos sin zapatos, 2 o 3 días sin comer. Casi todos son núcleos enteros familiares. Y eso es una preocupación que se está atendiendo. El DIF lo está haciendo muy bien, el DIF del gobierno del estado. Y nosotros también trabajando con ellos para generar condición migratoria y que puedan trabajar y no estar encerrados en un albergue o en ningún campamento, ¿verdad? Por un lado. Y por otro, con el tema de las personas que están ahí en el Chaparral, estoy convocando yo a estas personas que tú comentabas a la oficina en esta semana para tratar de convencerlos, llegar a un arreglo. Entiendo el tema de la manifestación y la presión, pero pueden haber otras formas más creativas que presionen igual a los norteamericanos y que no tengan que poner en riesgo a nadie. Es lo que voy a tratar de platicar con ellos. Como dices tú, estamos en la etapa de tratar de acordar el desalojo por la vía absolutamente pacífica y del convencimiento. ¿Se han fijado un plazo tentativo para retirar ese campamento de ahí? No se ha hablado todavía de ningún plazo en particular. Hoy mismo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado en Washington hace un par de horas, en una especie de queja o denuncia, que México se está negando a recibir a los deportados por este mecanismo que mencionas, que es un mecanismo que justamente se puso en marcha a raíz de la pandemia. No, estamos recibiéndolos. Como ustedes saben, el presidente es un humanista y estamos recibiéndolos. Nos están expulsando mucha gente. ¿Un dato duro? Un dato duro, 800 en una semana. 800 por semana.
por ese título 42. 800 por Tijuana. Ajá. ¿Tienes la cifra en el estado? No, porque los están expulsando por Tijuana. Ah, muy bien. Entonces, 400. Ok. Y entonces a esa gente, en su mayoría, que son mexicanos, extranjeros, o Centroamericanos en su mayoría. en su mayoría. Y ¿cómo Mexicano se no les... tiene ese problema, el mexicano lo expulsan a su tierra Claro, y no tiene complicaciones. A ti te ok. expulsan y sigues a tu tierra y pues te acoplas. Pero si te expulsan y te entregan en Guatemala, pues vas a tener problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué hacen con esos deportados? ¿Los Es lo que canalizan? te digo, el DIF los está albergando, se están buscando otros espacios para albergarlos, para revisarlos, acondicionarlos físicamente, revisarlos médicamente, darles de comer, cobijarlos, darles cariño, y luego haciendo las anotaciones para que se regresen. Y nosotros hemos estado financiando desde el gobierno federal el regreso de más o menos el 25% de estas personas que aceptan regresarse. Ok. Y al mismo tiempo, una vez que ya la Procuraduría hizo su trabajo, ya nosotros podemos pasar a darles una condición migratoria que les permita empezar a trabajar y no tener que estar encerrados, ¿verdad? A nadie le gusta estar así. Digamos, Sí, claro. les ayudamos a generar sus condiciones de vida, ¿no? Ok. Estamos trabajando muy duro en Me el tema. imagino que eso genera, 800 personas generan presión sobre la infraestructura institucional para Claro que atenderlos. sí. Sí, sí ¿Hay hay unos capacidad? hay unos más vivos que otros, o sea, hay unos que entran y luego se las Sí, arreglan, ¿verdad? sí. Pero ellos ocupan más acompañamiento, es con los que nos estamos concentrando. También, ¿cómo decir esto con una madre que expulsan con 4 hijos? O No, sea, ¿cómo le hace? ¿Dónde los dejo para irme a trabajar? ¿Cómo consigo dónde quedarme? Tengo que conseguir un trabajo primero. A todo eso lo estamos acompañando. Y tratando de claro, convencerlos de que se regresen a su lugar de origen. por supuesto. Es la primera opción, yo creo, de todos, ¿verdad? Entonces, el asunto no ha llegado a un punto crítico ni amenaza con desbordar la capacidad instalada, de los No, pues deportados. estamos poniéndonos en acción para que no suceda eso que dices tú. Ok, Pero sí ha requerido nuestro esfuerzo, nos hemos reunido, hemos hecho el plan que te comento y estamos desarrollando en función de esas reuniones. por Los supuesto. acuerdos que tenemos con el DIF local, con la Secretaría de Gobierno local, con el INAMI, con un servidor. Hoy, delegado, aprovechando, abusando de tu presencia y de tu tiempo, hemos visto recientemente quejas de gobierno del estado sobre la actuación de la delegación de Conagua, incumplimiento en cosas muy concretas como el proyecto del canal, entre otras situaciones que le han sido señaladas por el gobernador Jaime Bonilla a Conagua específicamente. Pues tú eres el delegado de Conagua también al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? No soy el delegado de Conagua, soy el Digo, representante del gobierno acá y hay un un responsable operativo. responsable, un director del organismo de Cuenca que está llamado Conagua, ¿no? Aquí Sí, en Baja California. Son asuntos presupuestales con los que se ha tenido problema, no con asuntos de ineficiencia o de falta de voluntad de trabajo o de falta de capacidad de trabajo de las personas que han estado en Conagua, sino de dotación presupuestal de México que llega o no llega para los efectos que se habían planteado en el tema, por ejemplo, que comentas del canal, que el gobernador hizo una gran obra en limpiar, ¿no? Qué diferente se ve el canal ahora, ¿no? A como se veía. sí, ¿cómo no? Esa gran obra que hizo el gobierno de México estaba prácticamente abandonada en los últimos años de los gobiernos que teníamos. Y el gobernador se Claro, puso a la obra y ha hecho una gran obra ahí. Pero si no pudo acompañar con agua presupuestalmente como se hubiera querido, es por un asunto presupuestal. O sea, la pandemia nos pegó a todos. ¿De qué estábamos hablando antes de la pandemia? De construir, ¿se acuerdas? 8 hospitales. Estamos sí, construyendo los terrenos. Estaba ya destinado el presupuesto para hacerlos. Y eso quedó en suspenso el tema
de la pandemia. Todo el presupuesto se blindó porque no sabíamos lo que se nos venía, o no teníamos claridad sobre lo que nos venía. Sabíamos de qué se trataba, pero no la claridad con que, para saber qué exactamente íbamos a requerir económicamente para eso. Entonces se blindó el gobierno y lo hizo muy bien. Ha hecho un gran trabajo el presidente de México. Hemos logrado blindarnos, hemos logrado apoyar a los más débiles en términos vulnerables, en términos económicos, para que pudieran quedarse en casa el tiempo clave que se quedaron. Se han generado la infraestructura institucional para vacunar. Vamos avanzando rápido. No llevamos un mes todavía y ya estamos por terminar el estado en la vacunación de los adultos mayores, que es la parte más importante y medular del asunto. Con la mala infraestructura hospitalaria que teníamos y por la que estábamos pensando en los 8 hospitales que comento, con lo que teníamos se le hizo frente a la cuestión. Hemos contado con la valentía de las enfermeras, de los médicos, del personal de limpieza de los hospitales que se han jugado la vida. Yo creo que en eso han trabajado muchos y muy bien, ¿no? Entonces, yo sinceramente te digo que se está haciendo un muy buen trabajo de parte del gobierno de México, del presidente, encabezado por el presidente. Excelente. Jesús Alejandro, ¿algún dato adicional que quisieras compartir con el auditorio? Pues que hemos vacunado ya a 30,222 médicos, de ellos su segunda dosis ya la tuvieron 12,000. Nos van a arribar, te digo, 19,305 de Pfizer y Sinovac, 21,600 dosis que se van a aplicar en Tijuana en los días próximos. No quiero asegurar un día porque luego la gente va y se aposta ahí y todavía no nos ha llegado la vacuna. Estamos porque nos llegue esa vacuna. Estamos ahorita vacunando, tenemos entre Ensenada y Mexicali 8,500 dosis que se están aplicando a personas postradas, a personas que no pudieron acudir a los centros de vacunación, y también todavía en algunos centros periféricos a personas que no están postradas, pero que no se habían sido vacunados. Vamos ya en lo último de esa parte, ¿no? Ok. Llegaron a Tijuana, y más o menos se van a vacunar, estimamos nosotros 120,000, pero si son los 160,000 que dice el gobierno del estado, pues serán esos los que se requieran, ¿verdad? Ok. Se va a vacunar en 4 puntos masivos, 10 periféricos. No quiero decir yo los puntos para no... La gente va a ir, se va a enterar inmediatamente en cuanto tengamos la vacuna y la disposición para hacerlo, ¿no? Entonces se han vacunado 164,650 adultos mayores. Es una cantidad importante, ¿verdad? Ok, muy bien. Y se van a vacunar al final como unos 280, 300,000 adultos mayores ya con lo de Tijuana, ¿verdad? De una población total que se calculaba, según recuerdo inicialmente, 360,000 adultos mayores en todo el estado. Pero te digo, las personas que se han vacunado en Estados Unidos, las que no se quieren vacunar y, Sí. y las que están en otros lados en esos momentos, que no están aquí en Baja California, pues hace que la cifra baje. Muy bien. Pues, Jesús Alejandro, gracias por habernos acompañado hoy. Como siempre, a tus órdenes, ya sabes, ¿verdad? Gusto saludarte. Claro. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ya escuchó usted directamente a Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal único en Baja California, con datos importantes sobre el proceso de vacunación que se avecina este fin de semana, y el otro tema interesante, muy rescatable, el tema relacionado con este campamento de migrantes, del que ya veníamos advirtiendo, pues que se trata de un problema serio, complejo, pero que tiene un potencial de problema, de conflicto, no solo para la ciudad, sino para el gobierno en el sentido más amplio. 1,500 personas que se han dejado acumular convierten eso en un sitio que puede ser, y digo puede, potencialmente ser explosivo. Dependerá de la capacidad de la autoridad en sus 3 órdenes de gobierno, anticipar, contener, desactivar con toda
con toda precisión y con toda anticipación un incidente de cualquier naturaleza que puede ser muy lamentable. Sobre todo porque están ya identificados, lo confirma el delegado, identificados algunos activistas y lo hemos venido advirtiendo aquí en este espacio, también identificados por una agenda política allá en Estados Unidos, no tiene que ver con nosotros, están usando a estos migrantes para perseguir una agenda política de ellos en Estados Unidos. Entonces, pues ojalá que logren hacer lo necesario, particularmente para impedir ese manejo. Son carnes de cañón. Tenemos una transmisión en vivo en este momento, me dicen, y quiero revisar el dato. A ver, permítanme ustedes. A ver. Sí, son médicos. Estaban en zona arriba hace algún minuto. Voy con ellos precisamente. Solo quiero estar seguro de que lo tenemos aquí a la mano. Esto ya es en la garita. Ya se encuentran en la garita. Pacientes COVID oficialmente no, pero estamos viendo a los pacientes que por primera vez se sienten mal, manifestador. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre y en qué área representa o dónde se encuentra usted? Soy pediatra y pertenezco al Colegio de Pediatría de Tijuana. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escucharon a una pediatra pues estamos hablando ya de edad, bueno, ya de la tercera edad que exige la vacuna ya. Esa es la situación que se vive ya aquí en la garita de San Isidro, en Baja California, debido a la falta de vacunas en diferentes sectores de salud. Con esto finalizamos esta transmisión en vivo desde aquí, desde las instalaciones de la garita de San Isidro. Como ustedes podrán ver, ya se encuentran elementos de seguridad del área del CBP, así como Policía Municipal, quienes se encuentran pues sí, a la espera, al margen de esta manifestación. Algunos con pistolas de goma, como usted podrá ver. Y otros pues sí con caretas especiales para sí mismo poder pues contener dado momento algún tema que se pudiera suscitar aquí. Con esto finalizamos esta transmisión en vivo desde aquí, desde la garita de San Isidro, en una manifestación por parte de médicos de diferentes sectores de salud, especialmente privado, y exigen la vacunación en contra del COVID-19. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias. Folleto, claro que sí, ahí está el folleto que se está repartiendo para aquellos que quieran saber cuál es el tema. Pues también se está entregando folletos. Y pues agradecerle a todos ustedes por estar pendientes de estas transmisiones totalmente en vivo por parte de Agencia Fronteriza de Noticias. Esté pendiente de la información más relevante que se esté suscitando en la región. Aquí estamos para informarles minuto a minuto, segundo a segundo, para que usted esté bien informado. Entre y vea Agencia Fronteriza de Noticias, afntijuana.info, donde usted podrá encontrar la información más relevante. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la transmisión de nuestro compañero Israel Martínez desde la garita de San Isidro. A ver si puedo recuperarlo desde el inicio. Aquí está. Este plantón inició en la zona Río
y el contingente se dirigió a la garita de San Isidro con este resultado, y escuchó usted mientras se llevaba a cabo esta manifestación, bueno, pues una declaración del doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Bueno, pues dándole seguimiento a esta manifestación por parte de médicos, de colegios, de medicina general, así como lo dice aquí, Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California. Pues ya llegaron a la garita de San Isidro, algunos repartiendo folletos, usted puede ver en este momento, y se encuentran enfrente de lo que es la entrada de automóviles aquí en la garita de San Isidro, después de que esta caminata, manifestación inició en la glorieta Cuauhtémoc, de ahí se estacionaron unos momentos en la glorieta Las Tijeras, y pues ya están aquí pidiendo, exigiendo la vacuna. Ese es el grito en el cual no dejan de gritar. Un comentario que quiera dar usted, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ojalá nos escuchen, que somos personal de alto riesgo, el personal que estamos atendiendo a todos los pacientes con COVID. De primera instancia somos médicos generales, pediatras, y que no nos hacen caso. Piensan que nosotros no estamos atendiendo pacientes COVID oficialmente, no, pero estamos viendo a los pacientes que por primera vez se sienten mal, van a ir con nosotros, y nosotros estamos en riesgo y estamos metiendo el COVID a nuestras casas. Y entonces son pocos los médicos que han muerto y familiares de nosotros que también se han complicado, y no es justo. ¿Cree que la logística que se está dando en el tema de la vacunación es la correcta? Es pésima, es pésima. Primero tienen que vacunar al personal médico, que somos los que estamos atendiendo a los pacientes. Queremos cuidar a nuestros pacientes. El tema de la vacunación se ha dado en todo el estado. ¿Cómo lo ha mirado usted? Algo político, pareciera como que está secuestrada la vacuna de manera política y nada más les importa vacunar, incluso lugares donde casi ni hay COVID, que están vacunados. Aquí que estamos inundados de COVID no están vacunados. Usted es médica pediatra, casos que han llegado de niños, gente que desconoce este tema, ¿qué decirles a ellos? Que el COVID es real, que existe, que los niños, gracias a Dios, no son los que se enferman más graves, pero que están siendo en muchos casos los factores de riesgo para contagiar, por ejemplo, a los abuelitos o a personas que están cerca de ellos, porque no se nota que tienen COVID. Los niños pasan la mayoría asintomáticos, pero sí hay casos de niños que han fallecido y se han complicado. ¿Algo que gusta agregar, comentar? Ojalá nos escuche el secretario de Salud y el gobernador. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre y en qué área representa o dónde se encuentra usted? Soy pediatra y pertenezco al Colegio de Pediatría de Tijuana. Bueno, ahí tiene usted, ¿no? Así las cosas. Mientras la ciudad se prepara para recibir otra jornada de lluvia en un rato más, se mantendrá de manera consistente la posibilidad de lluvia por el resto de la tarde, toda la noche. Las temperaturas bajarán eventualmente a 9 grados centígrados. Teníamos proyectada para el día de hoy un máximo de 13 grados centígrados. Entonces, resalto este dato por el comentario que aquí nos comparte Robert Conti en relación con los migrantes del Chaparral. ¿Por qué no les ponen baños portátiles? Dice, piensen en los niños, dice Robert Conti. Bueno, pues decir que la culpa es de Trump es muy fácil. Su trabajo para que le pagan muy bien es solucionar ese problema epidemiológico. Sí, ciertamente. Pero quítenlos de ahí. Entendemos la urgencia, entendemos la presión que significa para esta gente estar aquí ya tan cerca de los Estados Unidos, porque la mayoría son centroamericanos. Entendemos lo que significa estar ya allá a las puertas y suponer, aferrados a la idea de que
permanecer ahí les va a ayudar a resolver su situación, lo que francamente parece improbable. Pero dejaron crecer el problema, alguien dejó crecer el problema, y a estas alturas es incluso lo menos importante, sino cómo resolverlo. Esa es la parte más importante. ¿Qué tema Nos han estado acompañando en esta edición Melba Cortés Juárez, Abraham Salcido, Bastidas también, Luis Pablo Esparza, buenas tardes, saludos, Leti Flores, Margabella Hernández, ¿qué es de los que venían infectados con COVID en esas caravanas? Esos tuvieron contacto con muchos. Bueno, lo que sabemos es que la autoridad sanitaria filtró y revisa de manera constante a todos los migrantes precisamente para evitar que se conviertan en portadores de un problema al permitirse su integración a grupos más grandes como los que se pueden concentrar en el centro migrante, por ejemplo, ¿no? O en el DIF, que es la institución que está atendiendo a los deportados para referir un caso concreto, ¿no? Elisa Brandt también nos acompaña esta tarde, muchísimas gracias, bienvenida, muy amable. Le quiero compartir otro par de asuntos importantes que se han producido en las últimas horas. Miren, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por 6 meses a un magistrado federal, José Luis Legorreta Garibay, integrante del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Villahermosa, Tabasco, por actos de violencia sexual grave hacia una trabajadora de dicho tribunal. Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura dijo que existen indicios de que el magistrado cometió violencia sexual grave contra su colaboradora, quien, al negarse, fue víctima de diversos actos de hostigamiento sexual. Por esto, al iniciar la investigación correspondiente, el Pleno del Consejo determinó suspender durante 6 meses a este hombre para deslindar responsabilidades y proteger los derechos de la víctima, así como garantizar una vida libre de violencia. La relatoría de hechos es verosímil, pues se señalan circunstancias de modo, tiempo y lugar, incluso se mencionan posibles testigos. La denuncia se evalúa atendiendo la perspectiva de género y el estándar de prueba razonable, dice el Consejo. En atención a este incidente, a través de redes sociales, el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, indicó que el Poder Judicial de la Federación debe ser un espacio donde las mujeres puedan trabajar con libertad y seguridad. La política de cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia de género sigue adelante. El Poder Judicial de la Federación debe ser un espacio en donde se respete la dignidad de las mujeres y puedan trabajar con libertad y seguridad. Acompañamos a las víctimas durante todo el procedimiento, es lo que escribió el señor Saldívar, presidente de... Otra, esta tiene que ver con Tomás Yarrington. Este hombre que fue gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, se ha declarado hoy culpable del cargo de conspirar para lavar instrumentos monetarios y lo hizo ante un tribunal federal de Texas. La declaración de culpabilidad de Tomás Yarrington, cuya comparecencia se retrasó debido a la pandemia, fue parte de un acuerdo con la Fiscalía. El gobierno desestimó los otros 10 cargos que pesaban en su contra y recomendó una sentencia de entre 8 y 11 años, además de la confiscación de una propiedad en Puerto Isabel, Texas. La sentencia máxima a la que puede ser condenado es de 20 años. Como parte del acuerdo, la Fiscalía recomendó que se acrediten los 377 días que el exgobernador pasó ya en prisión en Italia, de donde fue extraditado a los Estados Unidos en abril de 2018. Entre los 11 delitos que enfrentaba el expriista, que por cierto fue expulsado del partido en 2016, estaban pertenencia a una organización criminal, extorsión,
fraude bancario, narcotráfico y falsedad de declaración a instituciones bancarias. Según la investigación, Yarrington actuó en coordinación con los cárteles del Golfo y Beltrán Leiva, una cooperación que permitió el envío de varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El expriista habría desviado además 60 millones de pesos de dinero público en sus operaciones de delitos financieros. Así que ahí está, se declara culpable en Estados Unidos ante una corte tejana. Uno más, una raya más al tigre. Estoy queriendo confirmar. Bueno, esto no. A ver. Creo que es todo lo que tenemos por este lado. Mientras le comparto que en el ámbito de lo local, un dato que ya se veía venir, pero que finalmente se confirma, es el hecho de que el Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, determinó en forma unánime no retirar la candidatura de Montserrat Caballero Ramírez a la presidencia municipal de Tijuana por Morena, por la falta acreditada por la Comisión Técnica de Fiscalización del propio instituto, y determinó únicamente una sanción económica a Morena. Lo anterior al analizar en sesión de pleno del INE el dictamen de la comisión que establecía originalmente la cancelación de la candidatura de Caballero por no haber acreditado gastos de precampaña. En una prolongada sesión del Consejo General que por momentos causó confusión entre sus integrantes por los diversos asuntos que se abordaron, se determinó tomar en cuenta una errata de la misma comisión técnica que proponía primeramente la cancelación de la candidatura para determinar después solamente una sanción económica. Al debatir el caso particular del Caballero Ramírez, el consejero Ciro Murayama señaló que la precandidata acreditó no haber sido notificada personalmente ni por estrados sobre la necesidad de presentar su reporte de gastos de precampaña, por lo que manifestó que no era posible, a diferencia de otros casos similares que se analizaban, establecer una sanción de ese tipo, y esta debería quedar solo en sanción económica al partido que la postulaba. Posteriormente, en la votación, en lo particular, con 8 votos a favor y 3 en contra, se estableció la sanción económica para Morena por esta irregularidad detectada por el Instituto Nacional Electoral como parte de su proceso de monitoreo. No tenemos todavía, y mire, he estado al pendiente, no tenemos reporte alguno de que haya finalmente oficializado su retiro de la contienda interna por Movimiento Ciudadano el exrector Alejandro Moncaray Lagarda. De cualquier manera, ya no se lo alcanzamos a compartir en este espacio, pero usted lo podrá leer tan pronto se produzca ese informe en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Lo que sí alcanzo a compartirle, y es un dato de los vecinos del norte, concretamente del estado de California. Bueno, California, el estado, se prepara ya para iniciar la etapa de vacunación para todo aquel de 16 años hacia arriba. Está expandiendo este proceso de vacunación. Así que dice que la vacuna estará disponible para cualquiera de 50 años o más, iniciando en abril, y el 15 de abril para todos aquellos de 16 años o más.
Es la declaración que ha hecho el día de hoy el gobernador Gavin Newsom. California espera recibir 2,5 millones de dosis por semana en la primera mitad de abril y más de 3 millones por semana en la segunda mitad del mes. Este es un gran brinco, dice, de los del 1.800.000 dosis por semana que se habían estado recibiendo. Así que California se prepara para avanzar con mayor rapidez. Y bueno, hoy el gobierno de los Estados Unidos, a través del presidente norteamericano Joe Biden, ha declarado justamente en Washington sobre el tema de las vacunas y está planteando un escenario según el cual el gobierno de los Estados Unidos pretende duplicar la cantidad de vacunas y vacunados en los primeros 100 días de su gobierno. Es lo que declara el presidente norteamericano Joe Biden. Así que tiene usted el dato, ¿no? Oiga, dicho lo anterior, a mí solo me resta agradecer enormemente su sintonía para esta tarde. No me puedo ir sin saludar a Luis Pablo Esparza, a Elisa Brandt, a Juan Cisneros Casillas, que nos acompaña desde Lomas Conjunto Residencial. Jovita Vega también, muchísimas gracias. ¿Quién más anda por aquí? Sergio Partida Ochoa. ¿Será hermano de Arturo Partida Ochoa? Un escopetero olímpico, empresario, que fue asesinado en un intento de secuestro, me parece. O fue casi víctima fatal. No recuerdo exactamente el dato, pero creo que le cobraron con la vida un intento de secuestro al que se resistió. Era un hombre de pelea, hasta donde recuerdo. Por los apellidos, pues, ¿no? José Hernández, José Alberto Flores, David Nabor Pérez Torres, Alejandra Apodaca, Melba Cortés. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes, que tengan una tarde extraordinaria, excelente. Nos vemos y escuchamos más noche, porque hoy, como todas las noches a las 9 de la noche, los reporteros del barrio también salen de noche y se reúnen aquí, en este lugar, al que están todos ustedes invitados. Que tengan una tarde excelente, cuídense, pásenla muy bien, buen provechito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.